días. ¿Se me oye? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Ahora sí? Muy bien. La palabra que se nos ha leído, el trozo este de la Escritura, ya nos enfoca un poco en el tema de hoy. Nos decía Deuteronomio que hay bendiciones en la obediencia y que hay consecuencias de la desobediencia. Pero hay bendiciones de la obediencia, hay vida en la obediencia. Y nos anima este mismo texto de Deuteronomio y te dice, escoge pues la vida, para que vivas. Así que en esta mañana el tema que vamos a tratar tiene que ver con la obediencia, más concretamente con la palabra sumisión. En el diccionario nos dice de sumisión, nos dice que la sumisión es el sometimiento de alguien a otra persona u personas con acatamiento manifiesto, bien sean con palabras, con acciones o con las dos cosas, ¿no? Eso es la sumisión. Permitidme leer unos párrafos tomados de un libro que encuentro que son muy interesantes y nos vienen muy bien para introducir este tema de la sumisión. El libro se titula De la pérdida a la esperanza. El título parece cristiano, pero no lo es. Y dice, este texto de este libro dice, pierdo la libertad cuando le doy el poder a alguien sobre mi vida y me someto a esa persona. La pérdida de libertad implica una actitud de sometimiento, de resignación, de rendición y sumisión que nos introduce a la desesperanza. Cada persona conserva siempre su capacidad de elección, siendo capaz de mantener o no su libertad. Al hombre se le puede arrebatar todo, excepto la elección por decidir su propio camino. La libertad permite decidir cómo vamos a vivir cada día y cada minuto. Replantéate, dice el libro, ¿no? ¿Cómo quieres vivir hoy? ¿Qué debes soltar para crecer? ¿Qué debes dejar atrás? Porque no te deja avanzar en el desarrollo de tu vida. Es interesante lo que dice la escritora, hermanos, y de una u otra manera, este es el concepto que tenemos de lo que es la sumisión. El título de la enseñanza de esta mañana es el siguiente: ¿sumisión, pérdida o ganancia? Asociamos la sumisión a la pérdida de libertad, a la pérdida de derechos, a la pérdida de poder llevar a cabo nuestros deseos, nuestras metas, la pérdida de nuestra dignidad. Asociamos también la pérdida de nuestra autoestima, de nuestra personalidad, incluso a la pérdida de nuestros sueños. Asociamos a la sumisión, o mejor dicho, la palabra clave asociada a la sumisión, hermanos, es pérdida. En esta mañana voy a intentar, a través de la Escritura, que podamos ver, hermanos, que en la Escritura la sumisión, cuando se trata de Dios, trae ganancias y no pérdidas, y trae beneficios para nuestras vidas. La proposición que nos hace la Escritura en esta mañana, en el texto que vamos a meditar, nos propone lo siguiente: someternos a Dios nos permite alcanzar las promesas. Y sobre eso es sobre lo que vamos a ir moviéndonos a lo largo de la mañana, ¿vale? Antes de empezar con el texto, que ya podéis abrir si queréis, que vamos a meditar, que se encuentra en 1 de Timoteo 4, versículos del 6 al 12,
Permitidme unas palabras de Lutero. Todos sabemos quién es Lutero. Martín Lutero dijo: la sumisión a Dios es una paradoja. El hombre cristiano es el ser más libre de todos y no se somete a nadie. El hombre cristiano es el siervo más obediente de todos y se somete como nadie. Y esa es la paradoja, dice Lutero. Si obedecemos a Dios, seremos libres. Si nos negamos a nosotros mismos y si perdemos la vida, la encontraremos. Solo si comprendemos esto, decía Lutero, podremos poner en marcha o en práctica el sometimiento. Vámonos a entrar ya en materia de lo que nos dice 1 de Timoteo 4, del 6 al 12. Permitidme, lo digo porque si no cuadra con vuestras Biblias, lo que más voy a usar en esta mañana es la Nueva Traducción Viviente, porque creo que lo que tiene que ver con este tema lo deja bastante más claro y por eso voy a usar esta traducción. Permitidme, vamos a leer 1 de Timoteo 4, del 6 al 12, como os he dicho, de la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, dice esta versión, entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Esta declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Por eso es que trabajamos con esmero y seguimos luchando, porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, quien es el Salvador de toda la humanidad y en especial de todos los creyentes. Enseña estas cosas e insiste en que todos las aprendan. No permites que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Señor, bendiga esta palabra y nos permita poder entrar, poder comprender y sobre todas las cosas poder hacer. La sumisión a Dios, dice la Escritura aquí, es mucho mejor. Fíjate, esta declaración de sometimiento que hace aquí la Escritura dice que es digna de confianza y dice que todos deberían aceptarla. Someterse a Dios es una decisión digna de confianza, hermanos, porque Dios no va a abusar de esta decisión de sometimiento. Porque Dios no se va a aprovechar de nuestra decisión de someternos a Él para humillarnos ni para hacernos perder la dignidad, que eso es lo que sucede cuando nos sometemos a gentes, pero nunca a Dios. Es digna de confianza. Es algo que todos deberíamos hacer, según aquí nos está diciendo. Someternos significa, hermanos, renunciar voluntariamente al control de nuestra vida y confiársela a Dios. La sumisión es un acto de nuestra voluntad que lo que hace es que alinea nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones, las alinea con la palabra de Dios y con su voluntad. Eso es someterse a la voluntad de Dios. La obediencia, la sumisión, es la única manera de poder ser discípulos y es la única manera de poder formar en nuestras vidas el carácter y la naturaleza
de Cristo. No hay otra manera más que la obediencia, ¿no? Si aceptamos el someternos a su voluntad como forma de vida, si aceptamos, dice la Escritura que hemos leído que habrá consecuencias de bendición para esta vida y para la que viene. Si no la aceptamos, de la misma manera habrán consecuencias y no serán de bendición para esta vida y para la que viene, ¿no? Así que, hermanos, Timoteo nos dice, debes ser un digno siervo de Jesús. Le dicen a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, debes ser un digno siervo de Jesús y no andes perdiendo el tiempo en cosas que no son trascendentales ni importantes. Y menciona qué es lo importante y qué es lo trascendente, y dice que lo que es importante es ejercitarte en sumisión a Dios. Eso es lo que es importante, ¿no? Son tres los puntos principales que vamos a tratar de este tema y que este texto nos dirige hacia ellos. El primer texto donde nos vamos a centrar para encontrar el primer punto se encuentra en el versículo 7 y 8 que hemos leído, donde dice, entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor. Aquí encontramos el primer punto principal, que es el siguiente. La sumisión a Dios requiere de disciplina, entrenamiento. La Escritura aquí no rechaza el ejercicio del bien corporal, de ninguna de las maneras. Tenemos un cuerpo y hay que cuidarlo, sin duda. No rechaza la buena condición física, ojalá todos la pudiéramos tener, pero nos está mostrando que el ejercicio físico tiene una utilidad limitada. Nos está diciendo que produce unos resultados que solo duran por un tiempo. ¿Sabéis por qué duran por un tiempo? Porque el cuerpo es pasajero. Y eso es bueno, y es excelente cuidar del cuerpo y hacer, pero lo que nos anima es a entrenarnos en la sumisión a Dios, porque eso desarrolla nuestra personalidad, la personalidad total del cuerpo, desarrolla la personalidad total de la mente y del espíritu, y trae resultados para esta vida y para la vida venidera, ¿no? Para ilustrar esta enseñanza de la sumisión a Dios, Pablo usa el entrenamiento físico, porque todo el entrenamiento físico requiere de disciplina. Nos dice la Nueva Versión Internacional, en 1 Corintios 9, 24, 27, si no queréis yo os lo leo, pero os digo la cita por si queréis comprobarlo. Pablo ahonda mucho más en lo que se refiere al entrenamiento y la disciplina en este texto, que nos va a ir bien leerlo para poder entender a qué se está refiriendo cuando nos está diciendo no pierdas el tiempo en lo que no es importante, entrénate en someterte a Dios, porque eso trae vida. Y nos dice Primera de Corintios, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten? Pero solo uno obtiene el premio. Corran pues de tal manera que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro, dice Pablo, que no era deportista, pero está usando el símil para que entendamos cómo tenemos que aplicarnos para poder entrar y someternos a Dios. Dice Pablo, así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho
como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Hermanos, vamos a hablar de ejercicios. Vamos a hablar de disciplina. Y permitirme 2 anécdotas mías, con resultados muy diferentes. Recuerdo que cuando tenía quizá unos 30 años, que os podéis imaginar que ha pasado mucho tiempo, decidí con unos amigos irme a un gimnasio 3 veces por semana. Y fuimos. Y empezamos tomándonoslo con mucha seriedad y con mucho compromiso. Pero sabéis, aparte de que lo del gimnasio cansa y agota, según fueron pasando los días, como que ya no teníamos esta fuerza que tiene uno cuando empieza, ¿no? Se me ha olvidado decir, el propósito de ir al gimnasio, hermanos, era porque queríamos ponernos más fuertes, más musculosos y quitar algún Michelin, ¿vale? Muy bien, pues al principio nos lo tomamos muy en serio, pero luego nos empezó a faltar disciplina y constancia. Y de hecho llegaba un momento en el que allí había una barra con un periódico, hermanos, y nos pasábamos más tiempo leyendo el periódico que haciendo ejercicio. ¿Sabéis lo que pasó? Que encontramos un viaje a Tenerife baratísimo, de tanto leer el periódico, pero ¿sabéis la verdad? La verdad es que el ejercicio empezó a perder el propósito y el sentido, ¿vale? Y recuerdo también, y lo voy a mencionar muy breve, que en aquellos tiempos, no es como ahora, hace ya muchísimo tiempo de esto, en aquellos tiempos no todos los gimnasios tenían aeróbic, ¿vale? Entonces implantaron y dijimos, vamos a probar a ver si por una de estas conseguimos perder un poco más de peso. Entonces recuerdo que entramos a la clase de aeróbic y en aquellos tiempos no es como ahora. Antes el aeróbic prácticamente solo lo practicaban mujeres, ¿no? Entonces entramos allí y nos aplaudieron, hermanos. Nos pusimos atrás del todo con idea de hacer el ridículo lo menos posible, porque una de las cosas que teníamos claro es que nunca habíamos ido y que el sentido del ritmo lo tenemos fatal. ¿Y qué os voy a decir? La verdad es que queriendo estar allí detrás y no hacer mucho el ridículo, como nunca habíamos ido a una clase de aeróbic, pues dijimos, bueno, aquí por lo menos no nos ven mucho, hasta que la profesora dijo media vuelta. Quedamos los primeros, ahí estuvimos, hicimos el ridículo. ¿Sabéis lo que sucedió? Que el gimnasio duró 3 meses, clases de aeróbic 1. ¿Y sabéis lo que sucedió, hermanos? Nada, nada. Ni nos pusimos más fuertes, ni nos pusimos más musculosos, y evidentemente no perdimos ni uno de los michelines que teníamos. Sin disciplina no se consigue ninguna meta, ni una de las que queremos seguir. Y voy a ser breve contando la segunda cosa. Cuando estaba haciendo el servicio militar, que todavía hace más tiempo que todo eso, nos dieron la ocasión, cuando ya me faltaba 3 meses para licenciarme, nos dieron la ocasión de poder correr por las mañanas, porque hacíamos 1 hora de gimnasia de mosquetón y al que quisiera le dieron la opción de correr. Como a mí me parecía que la gimnasia de mosquetón no llevaba nada, me apunté a correr. Y recuerdo que el primer día el teniente, que estaba en una forma que no me veas, iba delante y el primer día corrimos 4 kilómetros. A los 200 metros ya no podía más. La lengua la llevaba por fuera, el corazón no sabía ni dónde lo tenía, no respiraba, no podía, pero sabéis, estaba en la mili. Y en la mili la disciplina bien impuesta. Ahí no se trataba de mi disciplina, tuve que llegar al final.
¿Y sabéis lo que os digo? Y aquí acaba la anécdota. Cuando me licencié, estaba corriendo 15 kilómetros diarios. ¿Y sabéis lo que a mí me parecía inconcebible? Prácticamente no me cansaba. Vine con propósitos cumplidos, 69 kilos, súper fuerte. Hermanos, ¿qué quiero decir con todo esto? Que la disciplina nos permite ejercitarnos, nos mejora y nos permite conseguir las metas y los propósitos que de otra manera no conseguiríamos, ¿no? Nos dice el texto que hemos leído que los atletas, los deportistas, corren con disciplina, luchan consigo mismos y golpean su cuerpo hasta dominarlo para no quedar descalificados. Si no hay disciplina, no llegaremos a nada. Un atleta tiene que entrenarse cada día, de manera constante, si quiere competir. Nuestra disciplina, dice Pablo, no es para ganar una corona que pasa, es para ganar una corona eterna. Tenemos que someter a disciplina a nuestros cuerpos. Resumiendo, debemos someter a disciplina a nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestras almas, si queremos obedecer la voluntad de Dios. Y solo un pequeño paréntesis. No se trata de esforzarnos en la carne, porque más de uno pensará. No se trata de esforzarnos en la carne, o sea, no se trata de confiar en nuestras fuerzas. Dice Pablo en Romanos, dice que nuestra mente y nuestro cuerpo se rebela contra la voluntad de Dios y que lo que busca son satisfacer sus deseos, dominarnos y alejarnos de la voluntad de Dios. Es decir, el cuerpo pretende precisamente que no hagamos la voluntad de Dios, pretende dominarnos y hacerle el dueño de nuestros deseos, ¿no? Y Pedro nos dice, Romanos nos dice, que no estamos obligados a hacer lo que nuestra voluntad pecaminosa nos incita a hacer. Eso dice Romanos en la Nueva Traducción Viviente. Y dice que por el poder del Espíritu podremos hacer morir nuestra naturaleza pecaminosa y vivir haciendo la voluntad de Dios. Es decir, no se trata de mi esfuerzo, pero sí se trata de entrenarnos, de golpear lo que tengamos que golpear, de hacer el ejercicio que tengamos que hacer, pero el fin y el propósito es lograr someterme a la voluntad de Dios y vivir de esta manera. Santiago da en el clavo cuando dice que debemos ser hacedores y no oidores de la palabra. La Nueva Traducción Viviente también nos lo explica bien. Dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Y dice, de lo contrario, se están engañando a ustedes mismos. Es decir, si yo no vivo, si yo no obedezco, si yo no vivo buscando hacer y practicar la voluntad de Dios, dice la Escritura que estoy viviendo una vida engañado. Engañado. Es decir, igual estamos viviendo creyendo que somos lo que no somos. Lo que nos identifica realmente, hermanos, como cristianos, es cuando yo soy un discípulo. ¿Vale? Es cuando vivo los valores de Dios en todas las facetas de mi vida. Eso me identifica como cristiano.
no la religión a la que estoy, o no la iglesia a la que voy, o no si vengo y no me pierdo ninguna reunión o voy a muchas más, y no, mira, no me he perdido ni una sola palabra, pero si lo importante es cuánto pusiste en marcha de lo que aprendiste o de lo que aprendes en tu casa cuando la abres. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice Jesús, necesita tomar su cruz diariamente, cada día, y seguirle. Jesús nunca ofreció un camino fácil, nunca lo ofreció. El que quiere ser su discípulo, Él nos dice que se debe negar a sí mismo, a lo que hemos hablado, del cuerpo, de la naturaleza que nosotros traíamos. ¿Y sabéis qué quiere decir negarse a sí mismo? Si queréis podemos buscar una traducción o a ver qué quería decir en el principio, pero es mucho más sencillo que todo eso. Negarse a sí mismo es decirse así, no. No hay más, decirse a sí mismo, no. Y decir a Jesús y a su voluntad, sí. Eso es, tomar la cruz cada día y negarse a sí mismo. Si uno quiere ser su discípulo, quizá tendrá que decir no a lo que es más fácil o a lo que es cómodo. O quizá tendrá que decir no a toda acción que pueda estar basada en un interés o en la propia voluntad de uno. Quizá deberá decir sí, deberá decir no a la tolerancia o a sus instintos. Pero resumiendo, debe decir no a los deseos que le incitan a tocar, gustar y utilizar aquello que está prohibido por Dios. Ahí es donde debemos decir no a aquello que Dios no aprueba, a aquello que no nos bendice y a aquello que de alguna manera no entra dentro de la voluntad de Dios. ¿Y sabéis por qué hay que decir no a nosotros y sí a Cristo Jesús? Porque ya no se trata de mí, se trata de Cristo viviendo en mí. Ya no se trata de mi voluntad, ahora de lo que se trata es de seguir su voluntad. Santiago nos dice, someteos a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, nos está diciendo que la victoria está en someterse a Dios y en resistir. Constancia, ejercicio. Lo que estamos hablando desde un principio, sometimiento y constancia y disciplina. El sometimiento, hermanos, es una decisión que lleva un proceso. Es decir, no se trata que hoy todos entendemos lo que estoy hablando, o lo que dice la Escritura, mejor dicho, y dices, muy bien, a partir de hoy me voy a someter a su voluntad. Es un proceso, hermanos. Es una decisión, pero es un proceso. Es un proceso que la disciplina y la constancia lo van haciendo posible cada día, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues como me pasó a mí o pasa a cualquiera que pueda hacer deporte, que al principio vas asfixiado, que no puedes, que al principio cuesta, pero cuando uno se va ejercitando con disciplina y queriendo hacer la voluntad de Dios, cada vez cuesta menos, cada vez se domina más, hasta el momento en que consigamos dominarlo, haberlo sometido a la voluntad de Dios. Y voy a empezar con otra cosa, porque de lo que se trata es de querer vivir sumiso a la voluntad de Dios y poner de mi parte todo aquello que sea posible para poderlo llevar adelante, ¿no? Segundo punto. En el versículo 8 también lo encontramos. ¿Qué dice? El entrenamiento físico es bueno, ya lo hemos mirado, pero entrenarse a la sumisión a Dios es mucho mejor porque promete beneficios en esta vida y en la que viene. Aquí podemos encontrar el segundo punto principal que la Escritura nos está enseñando, que es el siguiente. La sumisión a Dios
Promete beneficios en esta vida presente y en la venidera. La proposición que hemos dicho y hemos mencionado que nos hace la Escritura de someternos a Dios nos permite alcanzar las promesas. El sometimiento es una de las cosas que más nos cuesta cumplir, sin duda, ya que por naturaleza a los seres humanos no nos gusta someternos a nadie. Pero en la vida cristiana el sometimiento es la llave que abre las puertas de las bendiciones de Dios. ¿Lo puedes entender esto? El sometimiento abre la puerta, es la llave que abre la puerta de las bendiciones de Dios. Someter nuestros pecados a Dios, los hemos puesto sobre Él, confiarle nuestra vida, ningún problema. Eso todos lo hemos hecho. Pero someternos a la voluntad de Dios cada día puede que incluso nos dé miedo. Puede que incluso nos dé miedo porque quizá creemos que vamos a perder y que vamos a perder mucho. Quizá creemos que vamos a tener que sacrificar bienes si nos sujetamos a la voluntad de Dios. Quizá pensamos que vamos a perder reputación. Mucha gente lleva escondido que Dios está en su vida porque puedo perder reputación. Quizá vamos a tener que sacrificar comodidades, conveniencias, caprichos, cosas que deseamos. Y como hemos visto en el principio, parece que la palabra pérdida, incluso cuando uno está hablando de Dios, da vueltas sobre nuestra mente, ¿no? No tenemos por qué perder estas cosas, hermanos. Dios lo que pretende es que las sujetemos a su voluntad. Cuando nos sometemos a Dios, lo que afirmamos, hermanos, es que ya no vivimos por estas cosas, ni ellas nos dirigen, sino que son beneficios que recibimos de parte de Dios, ¿no? Parece que vamos a perder, parece que vamos a anularnos, parece que nos vamos a perder todas aquellas cosas, hermanos, que nos gusta hacer, pero es al contrario. La Escritura nos dice que hay bendiciones y ganancias en la sumisión a Dios. Nunca pérdida de lo que es bueno y de lo que nos bendice. El sometimiento a Dios no significa que nos quitará lo que tenemos, de ninguna manera, porque Dios es mi Padre y quiere lo mejor para mí. Las intenciones de Dios no son las de quitar, son las de poner en orden nuestras vidas. Es orientarnos hacia los planes perfectos de lo que nos conviene a cada uno de nosotros. Porque yo sé, dice Dios, los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y son pensamientos de paz. Y son pensamientos que no son de mal, porque lo que quiero daros es el fin que vosotros esperáis. Obedecer o no obedecer a Dios afectará mi vida, para bien o para mal. Entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios. Para esta vida, vamos a empezar con ellas. Permitidme, he estado buscando en la Escritura, permitidme deciros algunas promesas, seguramente hay muchas más, que dice la Escritura que siguen a la obediencia. Dice Dios, para aquellos que obedecen, bendeciré el lugar donde habites. Serás bendito y prosperado en tu camino. Todo te saldrá bien y te irá bien. Serás bienaventurado en lo que hagas. Te libraré de enfermedades. Te exaltaré y serás llamado grande en el reino de los cielos. Todo esto que estoy mencionando es para los que le obedecen. O los beneficios de la obediencia. Prolongaré tus días en la tierra, sobre la tierra. Aumentaré tu paz. Seré enemigo de tus enemigos.
Abriré los cielos para ti. Tendrás gracia ante mis ojos y los ojos de los hombres. Serás mi amigo, serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Permanecerás en mi amor. Purificaré tu alma. Bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán por donde vayas. Habrá victoria en tu vida. Estaré contigo. Serás mi especial tesoro. Benditos serán tus hijos. Benditas tus canastas. Bendito será el trabajo de tus manos. Bendito serás en el hogar y en el camino. Vivirás seguro. Todo te irá bien y disfrutarás de vida. Y acabarás tus días en bienestar y en dicha. Hermanos, son promesas para aquellos que obedecen, que se ejercitan en someterse y en someter sus vidas a la voluntad de Dios. Son promesas, y si las promesas de Dios son ciertas, hermanos, esas son las promesas para esta vida. Pero ¿sabéis? Promete beneficios para la vida venidera también. Y también están sujetos a la obediencia. Hay muchos textos en la Escritura, hermanos, que hablan de que la obediencia está ligada a la salvación, a la vida eterna, a la vida venidera. Permitidme mencionar alguno, ¿no? Pedro nos dice que hemos sido elegidos para obedecer y para ser rociados con su sangre. La elección no solo es ser rociados, hemos sido elegidos para obedecer. Corintios nos dice que Jesús, dice, por todos murió, pero lo hizo para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Murió para salvarnos, sí, pero también murió para que nosotros vivamos para Él. Y dos textos que todavía dejan más claro eso que hablaba de la vinculación. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, la obediencia está vinculada a la salvación. La salvación no es el principio y el fin de la voluntad de Dios. Es el principio que nos da la vida, que nos limpia, que nos hace sus hijos. Pero es incoherente e inconsecuente si no va seguida de una vida de obediencia para este nuevo reino en el que Dios te ha ubicado cuando te ha limpiado. Hebreos 5, 8, 9 dice que Jesús, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, dice la Escritura, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La vida eterna va ligada a la obediencia, hermanos, queramos o no. Y por ello nos dice el texto que la sumisión a Dios trae beneficios también para la vida venidera. Hermanos, el título ya sabéis cuál es, sumisión, pérdida o ganancia. Yo no sé qué piensas, si piensas que sales perdiendo o realmente, como hemos podido ver, hay mucha ganancia en someterte a Dios. Tercer punto va a ser muchísimo más rápido. No creo que haga falta incidir tanto. Lo encontramos en el versículo 12, donde le dice Pablo a Timoteo, sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, en tu fe y tu pureza. Aquí podemos encontrar el tercer punto y último principal, que dice, la sumisión a Dios se hace evidente porque transforma vidas. Transforma vidas. Cuando nos sometemos a Dios, hermanos, ¿sabéis lo que sucede? Que yo voy menguando y Dios va creciendo en mi vida. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir,
cada vez se alejan más de nosotros y se asemejan cada vez más a Cristo. Los frutos de la carne, de la vieja vida, de la naturaleza que teníamos antes de que Cristo Jesús viniera a nosotros, se irán diluyendo. Irán desapareciendo. Porque cuando uno se somete a la voluntad de Dios, hermanos, esto va desapareciendo. Ya no marca nuestra vida, como dice la Escritura, el adulterio. Ya no marca la fornicación, las inmundicias, ya no son las enemistades, ya no son los pleitos, ni los celos, ni las iras, ni las contiendas, ni las discordias, ni las divisiones, ni las envidias, ni las borracheras, ni las orgías, ni cosas semejantes a estas, las que marcan mi vida. Ya no lo son, porque estoy sujeto y me estoy sujetando a la voluntad de Dios. Y como dice aquí, lo que ahora va marcando mi vida es el amor, la fe y la pureza. Cosas que se consiguen cuando uno se ejercita en la sumisión a Dios. La sumisión a Dios nos va a permitir vivir por encima de los niveles del mundo, pero cada vez más ajustados a los de Jesucristo. Y en el fin y al cabo seremos verdaderamente discípulos, que es a lo que hemos sido llamados. Permitidme concluir. Dice la Escritura: si me amáis, guardad mis mandamientos. Someterse a la voluntad de Dios es la demostración de que le amamos. No se basa en una imposición, ni siquiera en una decisión a regañadientes. Yo decido someterme a Dios, vivir en sumisión a su voluntad, porque le amo, porque he experimentado lo que Él ha hecho en mi vida, lo que Él ha cambiado, lo que Él significa y lo que ha hecho en mi vida. El amor que he sentido me lleva a querer amarle y querer agradarle con mi vida, ¿no? Cuando la Escritura dice, Pablo, que dice eso que hemos leído, que decía, por todos murió, para que los que viven y tal, ¿os acordáis, verdad? Pablo nos muestra el versículo antes, qué es lo que le da la fuerza, qué es lo que le da el deseo de servir, qué es lo que le permite someterse y querer someterse a Dios. Y dice el versículo antes, porque el amor de Cristo me constriñe. ¿Sabéis qué quiere decir me constriñe? Me aprieta. Hay otra versión que me encanta que dice, porque el amor de Cristo me lleva cautivo a hacer su voluntad. No lo puedo evitar, porque está en mi vida. Y le amo tanto que quiero hacer su voluntad. Bueno, yo te invito a reflexionar hoy en lo que estamos viendo, mientras se va a cantar ahora el cántico este de como un perfume a tus pies. Y me gustaría concluir diciéndote que la Escritura dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él es el que la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Dios quiera, hermanos, que realmente tenga sentido nuestra vida de cuando nos encontramos y nos convertimos en hijos, viviendo de manera sometida a su voluntad. El Señor bendiga.